Padre. Gracias por esta realidad, porque te lo decimos, Señor, porque lo hemos experimentado y porque creemos firmemente que lo puede experimentar todo aquel que lo crea. Bendito Jesús. Gracias. Amén, amén. Amén, aleluya, amén. Pues gloria a Dios, muy buenas tardes. Nos podemos sentar. Realmente es, no sé, siempre digo lo mismo cada vez que subo aquí, pero es todo un honor completamente inmerecido el estar aquí. De verdad, no soy digno. Y no puedo explicar, sé muy bien mi torpeza y sé muy bien mi debilidad, no puedo explicar este amor tan grande, este evangelio tan tremendo. Cuando uno, yo qué sé, pues empieza a buscar a Dios y empieza a preparar, te das cuenta, ¿verdad?, de lo que, no sé, de esa insignificancia, de que realmente no se puede expresar. Pero no sé, mi confianza es que Dios es el que nos lo transmite a cada uno de nosotros. Por muy torpe que yo sea, ¿verdad?, por muy, yo qué sé, por muy mal que pueda hacer las cosas, el Espíritu Santo sí que se lo puede transmitir a usted. Entonces realmente, de verdad, esta es mi confianza. No confío para nada en mí, lo sé muy bien, pero realmente todo lo que se ha dicho es verdad. Es verdad, es verdad. Y este mensaje, ¿verdad?, del Evangelio es algo tremendo, de verdad, que no sé, no podríamos explicarlo ni aunque estaríamos días, ¿verdad?, días y días. Entonces, no sé, solo quiero dar alguna pincelada, ¿verdad?, y dar esas pinceladas desde mi propia experiencia, desde como nos ha contado Andrea, como nos ha contado José, ¿verdad?, desde nuestra propia experiencia. No estamos hablando de un amor que no lo hayamos experimentado. No vamos a hablar de una salvación que no la hayamos experimentado. No. Vamos a hablar desde nuestra experiencia. Entonces, no sé, es una tarde preciosa de Evangelio, ¿verdad? Evangelio significa buenas noticias, pero especialmente significa buenas nuevas de salvación. Fíjate qué tremendo. No son buenas noticias, yo qué sé, que te puede tocar algo, ¿verdad?, que te regalan algo. Sí, es el mejor regalo, ¿verdad? Pero es un regalo que no sé, que no sabemos su profundidad, ¿verdad?, que no sabemos su longitud, ¿verdad? No lo sabemos, yo qué sé, nos conformaríamos con mucho menos, pero es un regalo tremendo, ¿verdad?, que solo Dios lo puede hacer, a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Por eso estas buenas noticias son exclusivas, porque son noticias del cielo. Esto no lo puede fabricar ningún hombre, ninguna religión, yo qué sé, ningún organismo humano. No, esto viene del cielo, ¿verdad? Y por eso son noticias, es la única noticia, ¿verdad?, exclusiva, y es la única noticia única. Entonces realmente, no sé, quiero explicar un poquito, porque fíjate, dice, estas buenas de salvación, hay un versículo, ¿verdad?, que lo clarifica mucho, porque realmente lo que nos viene a traer Jesucristo a nuestros corazones es una salvación grandísima. Y fíjate, y dice la palabra que solo en su nombre hay salvación. No hay, en ningún otro nombre hay salvación. O sea, lo que vamos a hacer esta tarde aquí es levantar a Jesucristo. No podemos hacer otra cosa, porque el Evangelio es esto. No voy a encontrar la salvación, yo qué sé, no voy a encontrar la libertad, no voy a encontrar la sanidad, no voy a encontrar el perdón de pecados en ningún otro nombre que no sea Jesucristo. No lo hay. Entonces realmente, no sé, esto es muy importante, que lo recibamos desde este primer momento, porque no puedo, yo qué sé, no puedo jugar con esto, ¿verdad?, porque es algo muy serio. Entonces, realmente, ¿qué nos dice este Evangelio, verdad, en esencia? ¿Qué nos dice?
Y hay un versículo, ¿verdad?, que le llaman, que es la Biblia en miniatura, ¿verdad?, que es Juan 3:16, que es un versículo donde realmente nos dice la esencia del Evangelio, donde hemos escuchado un poquito de ese amor, pero fíjate, este versículo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, ahí entramos todos. Fíjate, la esencia de este mensaje del Evangelio, en primer lugar, es el amor de Dios. Y el amor de Dios a todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claro, y no es un amor romántico, ¿verdad? Como vamos a ver. No es un amor, yo qué sé, pues que estoy muy contento y ahora te amo y luego estoy muy triste y te odio. No es esa clase de amor. Es un amor que viene del cielo, es un amor incondicional, como decía esta alabanza. Es un amor único, exclusivo. No es algo, yo qué sé, no es algo humano. Pero fíjate, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo lo que nadie más podía hacer. Claro, lo demuestra. ¿Cómo demuestra Dios su amor, verdad? Yo qué sé, como nos ha explicado un poquito Andrea, como podría explicar yo, como ha explicado José. ¿Cómo demuestra, cómo demostró Dios su amor? Pues fíjate, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjate, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate qué tremendo, porque la esencia de este Evangelio está en este versículo. Dios nos ha amado de una manera incondicional. Ha leído José, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que en esto consiste el amor. No. El amor de Dios no consiste en lo que yo creo, o en lo que yo pienso, o en lo que me han dicho. No. El amor de Dios consiste en lo que dice Dios. Y dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Yo cuando llegué a este lugar, yo no amaba a Dios, yo me amaba a mí mismo. Y amaba, yo qué sé, muchas cosas feas. Amaba el vicio, amaba el pecado, amaba la droga, aunque me estaba matando, pero llegué a amarlo. Pero fíjate, en eso no consiste el amor de Dios. Dice, no, en esto consiste el amor, no en que vosotros me hayáis amado a mí, dice, sino en que yo os amé a vosotros. Y lo demostré enviando a Jesucristo a morir en una cruz para sacaros del pozo, para pagar como sacrificio, dice la palabra, porque no se podía hacer de otra manera. Entonces, fíjate, por un lado está el amor de Dios incondicional. Hay otro versículo también que me gusta mucho que dice que Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores. Fíjate, Dios no nos ama, yo qué sé, por lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios me amó a mí, me amó toda la vida. Pero en el año 91 experimenté su amor entrando en este lugar. Me amó siendo un drogadicto incurable. Humanamente, me amó siendo un mentiroso, me amó siendo un desobediente, me amó siendo un rebelde, me amó siendo un ingrato a mis papás que me lo habían dado todo. Así me amó, así entré yo a este lugar y así recibí el amor de Dios. Claro, no me lo creía, claro, y eso era una barrera, pero en el momento que me lo creí, se rompió esa barrera. Porque ese es el amor incondicional de Dios. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, claro, había que hacer algo. ¿Qué hizo? Cristo murió por nosotros. Claro, hubo alguien que tuvo que morir por nosotros. Está el amor de Dios, pero está el sacrificio de Cristo. Claro, alguien tenía que pagar por lo que yo había hecho, por mi maldad, por mi desobediencia, claro, y ese fue Jesucristo. Fíjate, es algo tremendo, es algo tremendo. Voy a leer un momento una hojita que me ha bendecido mucho. Fíjate, dice, sé que es un poco, igual es un poquito, no sé, denso para alguna vida, que es la primera vez que oye esto, pero no sé, me ha tocado mucho. Y fíjate, dice, Jesús el que me salvó. Estamos hablando de Jesús, el que nos ha salvado. José ha hablado de Jesús que le ha salvado y Andrea también, y yo también. Y muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Podríamos levantar la mano. ¿Hay alguien aquí que Jesús le ha salvado? Fíjate,
Fíjate, no sé si se ve en las casas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de este Jesús. Y fíjate, dice, Jesús el que me salvó. Y fíjate qué tremendo, dice, en la Biblia Jesucristo es presentado como aquel que no tiene principio ni fin, el unigénito Hijo de Dios Padre. Al venir a la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esto es tremendo, pero es una realidad. Tuvo que hacer esto. Fíjate, dice, así Jesús, Dios hecho hombre, quien vino entre los hombres, fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando uno recibe a Jesucristo, ¿verdad? Dios se mete dentro y ya Dios no está fuera, ahora está dentro. Pero fíjate, dice, como imagen del Dios invisible, el Hijo de Dios ocultó su gloria celestial tomando un cuerpo humano. ¡Wow! Me ha tocado esto un montón. Pero realmente así vino Jesucristo, siendo Dios. Él era Dios, Él era la gloria de Dios. Pero fíjate, dice, Él nunca cometió pecado. Fíjate qué tremendo. Esto es todo, lo dice la palabra, todo lo dice Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros hoy pudiésemos creer en Dios. Para que hoy pudiésemos cambiar de vida, cambiar de corazón, cambiar de camino. Esta es la realidad por el sacrificio de Cristo. Fíjate qué tremendo, dice, Él nunca cometió pecado. Su vida fue perfectamente santa y pura. Oh, Dios mío, el verdadero hombre es el resplandor de la gloria y la imagen de Dios. ¡Qué precioso! Dice, Dios Padre declaró públicamente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque había hecho lo único, o sea, lo había hecho todo. El único que lo podía hacer era Jesucristo y lo cumplió. Viniendo, yo qué sé, a un estercolero, ¿verdad? Y dejándose, yo qué sé, y dando su vida en una cruz. Fíjate, y dice, este Jesús es el que me salvó. Fíjate, y dice una pregunta, ¿me aplastaría con su divina majestad? ¿Me podría aplastar Dios a mí? A un miserable como yo qué sé, ¿no? Había tanta separación, tanto abismo, nos podría aplastar, yo qué sé, no podríamos soportar. Pero fíjate, dice, no, al contrario, manifestó a favor de los hombres sus caracteres divinos, su amor, su santidad, su bondad, su misericordia, su ternura, incluso hasta la muerte. Fíjate el sacrificio. Y dice, ¿muerte? Dice usted. Y dice, sí, a cambio de su amor le hemos devuelto odio. Esto es lo que hicimos, la creación, por causa del pecado. Fíjate dónde llega el amor de Dios. A causa, dice, a cambio de su amor le hemos devuelto odio. Jesús fue rechazado por los hombres y clavado en una cruz. Allí también se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, dice, Jesús sufrió el castigo de Dios por mis pecados, pasados, presentes y futuros. Su vida perfecta ofrecida a Dios y su sacrificio en la cruz, escucha, esta es la buena noticia. Este es el Evangelio, esto es lo que te puede dar esta tarde el Evangelio. Dice, su vida perfecta ofrecida a Dios y su sacrificio en la cruz permiten a todo el que cree en Él recibir, fíjate, dice, fíjate lo que podemos recibir hoy, la gracia, el perdón de Dios y la vida eterna. No es, yo qué sé, no es solamente, pues, Dios me ha perdonado mis pecados y ya está. No. Hoy podemos recibir la gracia, el perdón de los pecados, que es la libertad de los pecados, y la vida eterna. Que empieza aquí, fíjate, y dice la cúspide del amor. Y hay un versículo, ¿verdad?, que dice muy bien el sacrificio de Cristo. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Fíjate qué tremendo, porque realmente este es el amor de Dios, está todo unido, porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo esto. Fíjate, no sé si se te ha quedado un poquito, pero hizo esto.
Envió a Jesucristo y Jesucristo vino como hombre, fíjate, no sé, a un estercolero como este y yo qué sé, y tuvo que ir a una cruz para que yo hoy pueda recibir esto. Es algo maravilloso. Yo cuando estaba leyendo esto, cuando estaba preparando, digo, Dios mío, no sé lo que es el Evangelio. Es algo perfecto, es algo claro que no sé, claro, si no lo experimentas dices, "Buah, ¿pero qué me estás diciendo?" ¿No? Es una locura que lo dice el Señor, que el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para el que lo cree. Para el que lo cree es gracia, es perdón y es vida eterna. ¿Y quién te puede dar esto? ¿Quién te puede dar esto? ¿El hombre más rico de esta tierra? ¿Quién te puede dar esto? Yo qué sé, los mejores títulos, yo qué sé, las posesiones. No. El único que nos puede dar esto es el amor de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero fíjate, porque este es no sé, lo tremendo, pero fíjate, ¿para qué? ¿Verdad? Porque muchas veces nos quedamos en esto, pero este versículo es completo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que hizo lo que nadie más podía hacer, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjate, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, fíjate qué tremendo, mas tenga vida eterna. Fíjate, este es el objetivo, este es el propósito. ¿Por qué hace esto? Dios nos ama de una manera tremenda, envía a Jesucristo, pero fíjate, tiene un propósito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, cambie de vida, cambie de rumbo, cambie de camino, como vamos a ver, y obtenga la vida eterna. Porque la vida eterna empieza aquí. La vida eterna no solamente es para cuando dejemos este cuerpo. La vida eterna empieza aquí. Y dice la palabra que la vida eterna empieza aquí. Yo qué sé, dice conociendo a Dios, conociéndole y sirviéndole y viviendo para Él. Esa es la vida eterna. La vida eterna empieza en la tierra y por supuesto que seguirá cuando dejemos, pero la vida eterna empieza aquí. Entonces, fíjate qué tremendo, porque la vida eterna, ¿sabes lo que es? La vida eterna es una vida nueva y el único que te la puede dar es Dios por medio de Jesucristo. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que me gusta mucho, en Isaías 53, ¿verdad? Porque te puedes preguntar, pues, pero yo qué sé, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué semejante amor? ¿Por qué semejante sacrificio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué tanta inversión? ¿Por qué yo? ¿No? ¿Qué dices, Dios mío? Pero si yo era lo peorcito de lo peorcito. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Fíjate, aquí nos dice muy bien la condición del hombre sin Dios. Y por eso Dios tuvo que amarnos de tal manera y demostrarlo enviando a Jesucristo. Fíjate, dice Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Fíjate, dice, cada cual se apartó por su camino. Fíjate, este es el lío, este es el problema del hombre. Que nacemos de esta manera, nacemos descarriados. Dice todos, no dice yo qué sé, los drogadictos o los ladrones o los mentirosos. Dice todos. Ahí entramos todos. Este es el pecado del hombre con el cual nacemos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y qué significa esto? Que nacemos descarriados como ovejas. Que cada cual nos apartamos en nuestro camino. Claro, pero ¿y qué mal, verdad? Y te puedes decir, pero ¿y qué mal hay en eso, verdad? Pues yo qué sé, cada uno nacemos. Claro, el mal que hay en eso es que el camino en el cual nos apartamos no es el camino de Dios, es mi camino. Y hay otro versículo que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero fíjate, esta es la clave, pero su final es de muerte, porque no está Dios en él. Y claro, y podemos decir, yo qué sé, hay caminos, por ejemplo, como el tuyo, ¿verdad? La droga, la delincuencia, pues yo qué sé, hay caminos que son muy claros, ¿verdad? Que son caminos de muerte. Pero no está hablando solo de los caminos que son evidentes, no. Está hablando de que, yo qué sé, de que está hablando, por ejemplo, yo elijo el camino, yo qué sé, del dinero.
por ejemplo, de hacer dinero, ¿verdad? Y yo qué sé, y me parece un camino, ¿verdad? Pero ese camino, su final es un final de muerte. Porque Dios no está gobernando ese camino, porque es mi camino. El problema no es que yo qué sé, que el deporte sea esto, o yo qué sé, o que la religión. No, hay caminos, ¿verdad? Humanamente podemos decir, bueno, pues sí, hay dos tipos de camino, ¿verdad? Los que te llevan a la perdición. Pero no, la palabra de Dios dice que solo hay un tipo de camino. Nuestro camino, su final, cualquier camino, querida vida, cualquier camino, por muy bonito que nos parezca, yo qué sé, la política, yo qué sé, la religión, cualquier camino, su final es un final de muerte, porque no es el camino de Dios. Entonces realmente, no sé, o sea, es tremendo esto, ¿verdad? Porque claro, ¿qué sucede? Que choca completamente con nuestro razonamiento. Pero no tenemos más que profundizar un poquito. El dinero, por ejemplo, por hablar del dinero, ¿el dinero es malo? ¿El dinero es malo? El dinero no es malo. Pero sí que es malo, por ejemplo, el amor al dinero. Y ese camino me lleva al dinero. Cuando ese camino no es gobernado de Dios, ¿cómo acabo? Siendo un esclavo del dinero. Yo qué sé, o cualquier otro, de verdad. No hace falta que nos vayamos a caminos. Entonces, realmente, no sé, necesitamos chocarnos esta tarde con esta realidad. Necesitamos darle la razón a Dios. Y decir, Dios dice que todos nosotros nacemos descarriados como ovejas, que no tenemos pastor, que estamos desamparados y dispersos, dice en otro versículo. Y la consecuencia es que cada cual nos apartamos por nuestro camino. Y me da igual, yo qué sé, si a mí me parece que este camino es mejor que el otro, pero si ese camino realmente es mi camino, su final es de muerte. Entonces, querida vida, ¿qué necesito esta tarde? ¿Qué necesitamos esta tarde? ¿Qué nos ofrece Dios en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? ¿Qué nos ofrece? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino obtenga vida eterna. ¿Qué nos ofrece Dios? Una vida nueva, un camino nuevo. Esto es real, somos testigos. La mayoría de los que estamos aquí, si esto no fuese real, yo no estaría aquí. Yo me hubiese muerto hace muchos años. En una calle, en un psiquiátrico, en una cárcel. Me hubiese muerto. ¿Por qué estoy aquí? Porque el amor de Dios me alcanzó y creí en el sacrificio de Cristo y Dios me arrancó y me cambió de camino. Esta es la realidad del Evangelio. Dios mete en nosotros, Dios nos regala, Dios quiere regalarnos esta tarde, por medio de creer en Jesucristo, su gracia, su perdón de pecados y su vida eterna. Que empieza aquí, conociéndole a Él, sirviéndole a Él. Esto es otro camino. Yo no serví a Dios, yo no nací sirviendo a Dios, pero ninguno de nosotros nacemos sirviendo a Dios. Aunque seamos hombres respetables y mujeres respetables cara a la sociedad. Yo no era un hombre respetable. Yo sé muy bien lo que era, pero aunque hayas sido un hombre respetable, si no le has entregado tu vida a Dios, si no has aceptado su amor, si no crees firmemente que Jesucristo murió por ti en la cruz, ese camino, su final es un final de muerte. No es respetable. Entonces quiero ir a un ejemplo, ¿verdad? Que es precioso, ¿verdad? Porque realmente lo que necesitamos esta tarde, ¿verdad?, es cambiar de camino. Y quiero ir a un ejemplo, está en Marcos 10. Marcos 10. Es muy conocido para nosotros, ¿verdad? Pero es realmente lo que ha pasado en nuestras vidas, en muchas vidas de los que estamos aquí. Pero es lo que Dios quiere que pase hoy. Fíjate, pero antes, dice,
Puedes decir, ¿verdad? Como me pasaba a mí. Puedes decir, bah, sí, hombre, tan fácil va a ser cambiar de camino. No sé, ¿alguien ha pensado eso alguna vez cuando hablan del Evangelio? No sé, algún chico de la comunidad. Me atrevo ahí, gracias. Claro, podemos pensar, eso es. Y hoy mismo, ¿verdad? Puede venir una voz, ¿verdad? Que no es la voz de Dios y decir, bah, sí, tan fácil es cambiar de camino, porque lo digas tú, ¿no? Pero es que no lo digo yo, lo dice Dios. Y la buena noticia, dice, apuntaba hoy aquí, que la buena noticia, claro, ¿cuál es el problema? Tan fácil es, ¿cuál es el problema? El problema es no creerlo. No creer lo que Dios me está diciendo. Ese es el problema. Ese es el muro de hormigón que levanto para que este evangelio no me alcance. Para que el amor de Dios no se manifieste de una manera tremenda. Ese es el problema. Pero ¿cuál es la buena noticia? Fíjate, la buena noticia es que puedo cambiar de camino. Y si quieres decir que puedo cambiar de corazón, porque Dios me da un corazón nuevo. Me dice que Él nos da un corazón y un camino para que le temamos. Fíjate qué tremendo, para que le temamos y fíjate, y es más, te voy a decir más, y para que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Nos da un corazón nuevo y un camino, nos cambia de camino, pero también puedes decir, puedo cambiar de vida. Él me da una vida nueva. Y entonces la buena noticia es que puedo cambiar de camino porque alguien pagó el precio en una cruz para que yo hoy pueda creerlo y en mi corazón, para que hoy pueda creerlo en mi corazón y empezar a vivirlo. Esta es la buena noticia. Que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio. Porque de esa manera me amó Dios que envió, ¿verdad? Envió a Jesucristo y Él cargó con mis pecados. Cuando dice este versículo, ¿verdad? Que dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino. ¿Sabes? Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es la solución. Dice, pero Él, está hablando de Jesucristo, pero Jesucristo cargó, pero Dios cargó en Jesucristo todos mis pecados. ¿Qué es lo que me ha metido en ese camino? Es de la manera que nacemos, todos nosotros nacemos obedeciendo al pecado. Y por eso ese camino, dice la palabra, que es camino de muerte. Y este es el problema del corazón. El problema está en cómo nacemos. Nacemos separados de Dios, nacemos dándole la espalda a Dios, aunque hayamos nacido en la iglesia. Todos nosotros nacemos descarriados y cada cual apartado en su camino. Pero la buena noticia es esta, que Dios cargó en Jesucristo todos nuestros pecados, que hoy puedo ser libre de ese pecado. De verdad, esto no es un cuento. Esto es una realidad, pero yo tengo que hacer mi parte. Y en primer lugar, mi parte es creerlo con todo el corazón. Y quiero que vayamos, ¿verdad?, a este ejemplo, porque es precioso, ¿verdad?, este hombre. En Marcos 10, ¿verdad?, del versículo... Fíjate, porque dice, bueno, quizás leemos la segunda parte del 45, dice que Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Fíjate, ¿ves? Este es el Evangelio. Jesucristo no vino a hacer algo, no. Jesucristo vino a rescatarnos. De verdad, a rescatarnos de la esclavitud del pecado, a rescatarnos de esos caminos de muerte, que unos parecen muy bonitos, otros son muy feos, ¿verdad? Pero unos parecen muy bonitos, pero su final es de muerte. La apariencia parece un camino muy bonito, pero la apariencia es un pecado horrible. Y su final es de muerte. La religiosidad, ¿verdad? El decir a los demás que hagan las cosas y yo no hacerla. Parece, ¿verdad? No sé. Pero es horrible, es horrible. Es un camino de muerte. Es una esclavitud terrible. El orgullo, por ejemplo, el orgullo ese que se levanta, ¿verdad? De decir, que yo no necesito esto, yo no necesito... Es un camino de muerte horrible, porque realmente es lo que nos separa de recibir esto.
No sé yo cuántas veces he dicho, ¿verdad? No sé, ¿qué le puede separar al hombre o a la mujer de cuando le cuentas, ¿verdad? El Evangelio. ¿Qué le puedes, no sé, cómo puede una persona rechazar el Evangelio, ¿verdad? De esta manera, rechazar este regalo tan tremendo, ¿verdad? Que es, vamos, tremendo. Que podríamos estar aquí. Es por el orgullo, no es por otra cosa. Es por el orgullo, es porque ese es mi camino. He nacido en ese camino, he nacido orgulloso. Y si no me rescata Jesucristo, moriré orgulloso. O he nacido incrédulo y si no me rescata Jesucristo, moriré en la incredulidad, porque lo dice Dios. Entonces fíjate qué tremendo, porque este hombre, ¿verdad?, nos enseña lo que tenemos que hacer esta tarde. Y fíjate, ahí es muy bonito, ¿verdad? Porque fíjate, dice, el versículo 26, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjate cómo empieza la cosa. Fíjate, este hombre estaba sentado junto al camino y fíjate, mendigando. Y realmente ese es el camino del hombre sin Dios. Sí, este hombre era ciego, ¿verdad? Y nos lo ponen, ¿verdad? Pues estaría ya pidiendo, ¿verdad? Pero realmente lo que Dios nos quiere mostrar esta tarde, ¿verdad? Lo que Dios nos muestra con toda su palabra, en todos los lugares, es que nacemos de esta manera. Todos nacemos siendo unos mendigos. Y por eso nos metemos en cualquier camino. Mendigamos amor, mendigamos aceptación, mendigamos lo que sea, porque nacemos de esa manera. Y Dios nos quiere enseñar esto. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. No decir, pero es que ese era un ciego, ¿verdad? Y estaba pidiendo. No. Dios nos habla de una manera tremenda para que lo podamos entender. Pero todos nosotros somos este hombre, este ciego Bartimeo. Lo que quiere decir la palabra es esto, que todos nosotros nacemos mendigando, de verdad. Y nacemos como tuvimos hace poco, ¿verdad? Un encuentro en el Navarra Arena. Nacemos vagabundos, es la misma palabra. Nacemos descarriados. Nacemos apartados en nuestros caminos. Yo qué sé, su camino puede ser pedir, ¿verdad?, en una puerta, pero el otro su camino puede ser, yo qué sé, creerse que es el mejor de todos. Pero los dos somos mendigos. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios. Por eso nos amó de tal manera y tuvo que dar a lo más precioso, a lo más puro, a lo más santo, para sacarnos de ese basurero. Y fíjate, y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, fíjate qué tremendo, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Dice, la fe viene por el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios. Y fíjate, este hombre, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, esta tarde estamos oyendo la palabra de Dios. Y eso va a producir fe dentro de ti, si no levantas una barrera de incredulidad. Es muy importante porque no estamos contando aquí, yo qué sé, una historia bonita. No. Estamos levantando a Jesucristo. Estamos realmente declarando que en ningún otro nombre hay salvación. Que si Él no nos cambia de camino, yo qué sé, ese camino, el final de ese camino será la muerte. Muerte en las relaciones, muerte en el cuerpo, muerte espiritual. Entonces fíjate qué tremendo, porque realmente esto está produciendo fe en nuestros corazones. Y es toda una esperanza. Yo qué sé, porque el periódico, si tú lees el periódico, no produce fe. Si tú lees una revista, no produce fe. Si tú oyes, yo qué sé, una discusión en no sé dónde, no produce fe. Pero si tú oyes hablar de Jesús, sí produce fe. Claro. Entonces fíjate, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, fíjate, comenzó a hacer lo que tenemos que hacer. Dice, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate. Comenzó a clamar a Dios,
reconoció su necesidad, pero reconoció, fíjate, no solamente se quedó en la necesidad, reconoció a aquel que podía salvarle, aquel que podía, yo qué sé, que podía liberarle, porque fíjate, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fíjate qué respuesta. Y muchos le reprendían para que callase. Fíjate, ponte en el lugar, ¿no? Que dices: Dios mío, pues aquí no nos va a reprender nadie para que callemos. Pero igual hay alguna voz por ahí que te dice: no te lo creas, hombre. ¿Qué está diciendo este? No, es más sutil. Aquí nadie te va a decir, no creas, pero esas voces están ahí y esas voces pueden estar aquí. Pero fíjate qué tremendo, porque fíjate, dice, y muchos le reprendían para que quedase, pero ¿qué hizo él? Se vino abajo, ¿verdad? No, pero ¿qué hizo él? Lo que tenemos que hacer. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes? Cuando alguien en aquel tiempo decía Hijo de David, estaba creyendo que Jesús era su libertador, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el que le podía salvar la vida. ¿Usted cree esto esta tarde? Porque si lo cree, lo tendrá. Ahora, si cree que Jesús es, yo qué sé, un amuleto, una crucecita, una religión, pues tendrá la religión. Ahora, si creemos que para Dios no hay nada imposible, porque envió a Jesucristo a morir en una cruz y que puede salvar mi vida, lo tendré. Pero tengo que clamar, querida vida. Tengo que clamar, tengo que pelear, tengo que no hacer caso a mi propia opinión, a lo que me han dicho los demás, a lo que he vivido desde pequeñito. Tenemos un bagaje tremendo. Pero olvídate, si estás oyendo a Jesús, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser nuestro día. Entonces, fíjate, dice, porque ahora viene el milagro. Fíjate, dice, entonces Jesús, fíjate qué tremendo, dice, deteniéndose. Bendito sea su nombre. Este es el milagro, ¿verdad? Que hoy Dios se detenga con nuestras vidas. ¿No te parece un milagro? Que hoy nos escuche, que hoy escuche nuestro clamor, que hoy le confesemos nuestros pecados y sintamos su perdón. El milagro es que Jesús se detenga. El milagro no es que yo clame. Yo claro que tengo que clamar, porque estoy necesitado, porque me estoy muriendo, porque porque me he metido en pozos de desesperación y eso es lo normal. Pero el milagro, el precioso milagro que hoy va a suceder, porque ese es el corazón de Dios, es que se detenga. Es que se detenga, no por lo que soy, sino porque Él es amor, porque Dios es amor y porque nos ama de esta manera. Pero fíjate qué tremendo. Entonces Jesús, deteniéndose, fíjate lo que hizo. Dice, mandó llamarle. Fíjate qué tremendo es el Evangelio. Porque claro, no solo Jesús, ¿verdad? No solo se detiene, no solo, ¿verdad? Nos perdona los pecados. No. Jesús nos llama. Jesús nos llama. Acuérdate, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús nos llama a una vida nueva. Jesús nos llama, nos da un corazón nuevo. Jesús se mete dentro de nosotros. Este es el milagro. Y fíjate, dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fíjate qué tremendo. Porque eso es lo que está pasando esta tarde. No estamos aquí, porque seamos muy majos y creamos, que usted... No, estamos aquí porque Dios en Jesucristo salió a nuestro encuentro, se detuvo, vino al pozo de la desesperación donde estábamos cada uno de nosotros y nos llamó. Y le estamos siguiendo, y porque le estamos siguiendo, estamos anunciando este Evangelio.
No podemos callarnos. Estamos aquí, estamos en las calles, estaremos mañana y el lunes en nuestros trabajos y en donde estemos. Anunciaremos este evangelio porque nos ha llamado y porque creemos firmemente que esta es la salvación completa. La salvación completa no es que Jesús me sane y hasta luego. No. La salvación completa es que Jesús me salve, me sane y, como vamos a ver, y empiece a seguirle. Esa es la salvación completa. Si no, y fíjate, dice, él entonces, arrojando su capa, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Se levantó y vino a Jesús. Y yo qué sé, no quiero profundizar mucho aquí, ¿verdad? Porque he estado, ¿verdad?, leyendo en un sitio, en otro, pero no quiero. Solo quiero decir que tenemos que arrojar hoy nuestra capa. Que tenemos que rendirnos al Señor. Para este hombre, para este ciego, la capa pone muchas cosas, ¿verdad? Los entendidos y los comentaristas de la Biblia, ¿verdad? Pero realmente lo que significa la capa, ¿verdad?, para un hombre ciego que estaba pidiendo, era su seguridad, ¿verdad? Era lo que le cubría, ¿verdad? Pues yo qué sé, pues cuando hacía frío, cuando lo que sea. Pero tenemos que arrojar la capa, tenemos que arrojar nuestra capa. Quizás nuestra capa hoy sea nuestra opinión. Quizás hemos creído que yo qué sé, que le podemos seguir a Jesús de muchas maneras, pero realmente son nuestros caminos. Pues hoy para poder seguirle a Jesús tendremos que arrojar nuestra capa. Tendremos que rendirnos, tendremos que decirle, Dios mío, o sea, me rindo a ti. Me rindo a ti, de verdad, porque si nos quedamos la capa no podremos seguir a Jesús. La capa puede ser cualquier estorbo que yo tenga en mi vida. Cualquier estorbo. Porque mi seguridad es una desconfianza en Dios. Y lo que necesito es fiarme de Dios completamente. Completamente. Esto es el Evangelio. Fíjate de Dios completamente. Y fíjate, y dice, es precioso cómo el Señor hace las cosas, ¿verdad? Pues fíjate, dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer esta tarde, verdad? Pero fíjate, dice, respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Fíjate qué tremendo, ¿verdad? Porque claro, era un hombre ciego. Jesús sabía o no sabía lo que había en su corazón. Dice la palabra que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Sabe lo que hay en el corazón del hombre y de la mujer. Fíjate qué pregunta, ¿verdad? Pero es precioso, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y fíjate, ¿verdad? Porque este hombre, yo al principio, no sé, no decía, pues fíjate, ¿verdad? No sé, como que interpretaba mal, ¿verdad? Este versículo, como en plan. Pero fíjate, es verdad, claro, si a mí me dicen, yo qué sé, cuando entré aquí, ¿verdad? El primer día, pues yo qué sé, me dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Pues yo qué sé, un hombre que consumía 3 gramos de heroína y que se estaba muriendo, pues yo qué sé, yo le habría dicho a Jesús, pues yo qué sé, no quiero meterme droga nunca más, ¿no? No sé, o un enfermo mental, ¿verdad? Pues Dios mío, sana mi mente, ¿no? O alguien que tiene depresión, pues Dios mío, ¿no? Pero es normal y Jesús ya lo sabe. Pero fíjate, dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Fíjate, porque no sé, yo lo que veo aquí es honestidad, ¿verdad? Es decir, Dios mío, pues yo qué sé. Soy ciego, no sé, soy un esclavo de este vicio, o sea, no sé, ¿no? Pero fíjate cómo Jesús ve, ¿verdad? Porque fíjate la respuesta de Jesús, dice, y Jesús le dijo, fíjate, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, vete, tu fe te ha sanado. No, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y fíjate, y en esa salvación, fíjate, la salvación es
la gracia de Dios, el perdón, ¿verdad?, de los pecados y la vida eterna. Fíjate cómo Dios siempre va a lo importante. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que antes de recuperar la vista necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Necesitamos, pasar de las tinieblas a la luz. Porque realmente esa es la salvación. Entonces fíjate qué tremendo, porque dice, no le dijo Jesús primero, vete, tu fe te ha sanado. No. Somos salvados, ¿verdad? Venimos a Jesús, Él nos da lo que realmente necesitamos, aunque nosotros muchas veces nos equivocamos y queremos otras cosas, pero Él nos da lo que necesitamos y fíjate, dice, y enseguida recobró la vista. Fíjate qué tremendo. Pero eso es lo que pasa. Cuando uno recibe la salvación, lo demás viene por añadidura, ¿no? ¿Puede decir alguien que esto es verdad? Es verdad. Es verdad, no hay cadena, no hay atadura, no hay vicio, no hay ceguera que Dios no abra. Pero lo que necesito en primer momento es que Dios me salve, que Dios me haga su hijo. Por medio de la fe en Jesucristo, porque eso es lo más importante, que pase de la paternidad del diablo a la paternidad de Dios. Esa es la salvación, que pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y luego pues recobraré la vista, me sanará el hígado, lo que sea. O yo que sé, o me dejará con el hígado ahí justo, pero he sido salvado. No necesito más. ¿Para qué quiero ir con el hígado sano al infierno? No. Pero fíjate qué tremendo, porque realmente este es el orden de Dios, ¿no? Mi orden hubiese sido otro, uno cuando viene a la comunidad, ¿verdad? Quiere muchas cosas, pero Dios te da lo que realmente necesitas. Y uno se equivoca, tantas veces me he equivocado yo, ¿verdad? Y crees que que ya es el tiempo y que no sé qué, y nos equivocamos. Porque Dios quiere darnos lo que realmente necesitamos, porque Él lo sabe. Nosotros muchas veces somos engañados. Entonces fíjate porque dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y fíjate, dice, y seguía a Jesús en el camino. Esta es la salvación, para que todo aquel que en Él cree, el objetivo que tanto Dios nos está hablando. ¿Para qué nos salva el Señor? ¿Para qué nos salva? ¿Para que esta salvación se esfume y vivamos de cualquier manera y este mundo se pierda? ¡No! Dios nos salva para que seamos ejemplo para otros. Porque Dios quiere salvar este mundo, porque Dios ama este mundo. Y Dios nos salva para que nosotros seamos ese reflejo de su salvación, para que otros tengan la misma oportunidad. Por esto, no sé, solo quiero que vayamos ya, ¿verdad?, hacia el final, por lo menos de este momento, con el llamado de Jesús. No sé si podíamos cantar esta alabanza, ¿verdad?, que le he pedido a Irma, pero de verdad, el llamado es el llamado es el de este hombre. Estamos mendigando en el camino, ¿verdad? Esta tarde hemos oído las buenas noticias, hemos oído el Evangelio, hemos oído que Dios nos ama y que porque nos ama envió a Jesucristo a morir por mis pecados, a cargar con mis pecados. Porque esos pecados nacimos todos con ellos y nos metieron en un camino de muerte. Porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Es la muerte, no es la vida eterna, es lo contrario a la vida eterna. Entonces el llamado es reconocemos que que todos nacemos siendo esos mendigos, que estamos mendigando junto al camino, pero oímos de Jesús, ¿verdad? Oímos con las alabanzas, con el testimonio, con la palabra, oímos que para Jesús no hay nada imposible. Escuchamos en el ejemplo de este hombre, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Respondemos a Jesús de esta manera, clamamos, empezamos a clamar.
Empezamos a clamar, Dios mío, ten misericordia de mí. No, realmente, si yo me creo esto, ¿cómo no voy a clamar? No clamaré si no me lo creo, pero si me lo creo, yo qué sé, si Dios me puede hacer una persona nueva, siendo un mendigo, siendo un vagabundo, si me creo, ya lo creo que clamaré, aunque me digan lo que me digan. El problema es que no clamo cuando no lo creo. Pero no sé, hoy ha venido fe a nuestros corazones por medio de la palabra. Y entonces clamamos a Dios y Jesús se detiene. Porque escucha ese clamor, porque tiene compasión de nosotros. Y entonces Jesús se detiene y nos llama. Y nosotros recibimos ese llamado. Nosotros decimos, nos levantamos, arrojamos la capa, ¿verdad? Arrojamos, yo qué sé, las excusas, arrojamos lo que sea, la incredulidad, lo que sea, nuestra propia seguridad, arrojamos la capa, ¿verdad? Y le seguimos. Y realmente, yo qué sé, ahí estamos recibiendo la gracia de Dios, el perdón de Dios y la vida eterna. Por eso te voy a pedir, de verdad, si no sé, si Dios ha tocado tu corazón, te voy a pedir que te pongas de pie, de verdad, que no te quedes en el sitio. Si yo qué sé, si Dios te ha salvado y estás caminando en esta salvación, pues bendito sea. Pero si necesitas hoy, por lo que sea, ¿verdad? Yo qué sé, pues no sé, levantarte, ¿verdad? Y arrojar la capa, ¿verdad? Porque quieres seguir a Jesús, porque quieres servirle, porque quieres que cambie tu camino, que cambie tu corazón. Te voy a pedir de verdad que te pongas de pie, para que clamemos juntos a Dios, para que le entreguemos nuestro corazón, para que le digamos, me rindo a ti, Señor, de verdad, me rindo a ti. Vamos a empezar con esta alabanza, que es muy preciosa, que es lo que Dios quiere hacer hoy. En todo corazón que clame a Él, que se rinda, que arroje su capa. Arroja tu capa esta tarde, arrójala. Que nadie te robe hoy, como decía Andrea, que nadie te robe hoy el gozo de la salvación. Porque realmente hoy eso es lo que Dios quiere darnos por medio de su palabra. Escucha esta alabanza para luego orar un momento. Escúchala, ora esta alabanza. Clama a Dios con esta alabanza. Levántate, por favor, levántate y recibe a Jesucristo, recibe su salvación, recibe su perdón, recibe su vida nueva. Aleluya, Padre, aleluya, aleluya.